El virus del papiloma humano, conocido como VPH, generalmente se contagia de una persona a otra durante el contacto directo de piel con piel. Existen más de 150 tipos de VPH diferentes. La gran mayoría puede causar verrugas comunes, pero 40 de esos virus se denominan VPH de tipo genital. En los Estados Unidos, por ejemplo, el VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente y esto ocurre comúnmente durante el sexo anal, vaginal y oral. El VPH tipo genital puede causar verrugas y lesiones y rara vez cáncer, por ser un VPH de bajo riesgo. Sin embargo, existe un VPH de alto riesgo capaz de producir cáncer de cuello uterino, cáncer de boca, cáncer anal, vaginal y de la vulva en las mujeres y cáncer de pene en los hombres. El VPH no tiene cura, pero existen procedimientos médicos para prevenirlo y controlarlo. Es por eso que hoy en Total Genetics tenemos el privilegio de conversar con una especialista en la materia, ginecóloga, obstetra, madre orgullosa de sus hijos, una esposa feliz. Con nosotros, la doctora Esperanza Marcano. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta invitación. No, el gusto es nuestro y para la familia de Total Genetics también. ¿Cuándo decidiste tú ser médico? Porque no es una profesión fácil. Bueno, fíjate, nosotras nuestras tertulias después del almuerzo eran puras conversaciones médicas, porque mi mamá médico, mi papá médico, entonces, y Ujú. venía de mi abuelo y de generaciones médicos también. Entonces, yo siempre tuve, como mi papá siempre nos arrimaba mucho hacia su lado científico, médico, nos involucró Ujú. mucho en su medicina privada. De hecho, antes de graduarme yo iba a las cesáreas con él, lo acompañaba. Y la verdad a mí no me llamaba mucho la atención, no me encantaba. De hecho, la primera vez que entré a quirófano fue como impactante. Me iba a dar un beriberi, la verdad. Un Apenas vi el yuyo. bisturí abrir. Sí, señora, Y la apenas vi el sangre. bisturí y no, ¿sabes que no fue la sangre? Fue la impresión. Ahorita te veo, estamos chéveres. Ahorita, cuando la impresión realmente fue cuando abrió con el bisturí, no fue la sangre, sino el tejido subcutáneo, que es el tejido abajo, el tejido graso. Ver ese tejido graso, sí, ay, me llamó mucho la impresión. O sea, me llamó la atención y de verdad me impresioné, me Y te tuvieron que agarrar impresionó. porque me impresionó bastante. Pero pues realmente yo pienso que a través del tiempo y de toda esta convivencia con mis padres, pues le empecé a tener gusto a la medicina. Me gustaba la ontología también, estaba entre odontología y medicina, me gustaba la parte científica. Me gustaba el contacto con el paciente. Ujú. Y bueno, cuando me tocó decidir entre ciencias y humanidades, me fui por ciencias y al final decidí, pues en ese momento, cuando yo me estaba graduando, siempre tenías que esperar un año justo para entrar a la universidad para la carrera de medicina. No, Ujú. tenías que, o sea, por decirlo de alguna manera, perdías un año. Mi hermano en ese momento, que también fue médico, se había ido al exterior a estudiar inglés y yo estaba en esa decisión de empezar medicina de una vez, porque justo en ese año ya abrieron el cupo directo y no tenías que perder el año, o irme a estudiar un año afuera. Y fue cuando o sea, tomé la decisión de que sí, que iba a empezar a estudiar medicina y lo iba a hacer de una vez. ¿Y No iba. ginecología por qué? ¿Por qué ginecología y obstetricia? ¿Por qué esa Bueno, especialidad? fíjate, esa es otra historia que te puedo contar. Por Empiezo a estudiar favor. medicina y cuando empiezo a estudiar medicina hago las pasantías en los hospitales. Y ¿Sí? cuando empiezas a hacer las pasantías en los hospitales empiezas a ver todas las subespecialidades. Y cuando entro en cirugía me gustó mucho cirugía, la parte quirúrgica me gustó bastante. Hice mi internado rotatorio con estas rotaciones en otras especialidades en el Hospital de Magallanes de Catia, en pleno centro de Catia, o sea, de Gramovén, que es uno de los barrios más grandes de Catia. Lo Y conozco. pues lo conoces, bueno, El ahí Magallanes, sí, claro. estuve, Magallanes de Catia. O sea, ahí hice yo mi internado y cuando empiezo a hacer estas rotaciones, pasé por la parte de cirugía general y la verdad que me gustó mucho la parte de cirugía. Y me incliné más por la parte quirúrgica. Sí. Pero si soy realista, cuando pasé por allí estaban residentes, mujeres residentes que eran
cuando haces la residencia son 3 años y vas de R1, que es el que está comenzando, hasta el R3, que es el que está terminando. En eso estaban 2 mujeres estupendas, una habilidad quirúrgica maravillosa, operaban bellísimo, o sea, me encantó, me inspiró mucho, pero vi como día y estar en el hospital prácticamente 24 horas, o sea, y la verdad que bueno, fue cuando empecé como a preguntarme si realmente esa era la especialidad que quería, una especialidad quirúrgica netamente, ¿no? Después, cuando roto por la especialidad de ginecobstetricia, comparto un poco con mi papá. Y bueno, ese compartir con mi papá me inspiró de alguna manera a seguir esa vía de esa especialidad. Cuando pasé por la maternidad Concepción Palacio me impresionó un poco porque los partos en público y en privado no tienen nada que ver una cosa con la otra. La verdad que la experiencia es totalmente diferente. ¿Cómo así? Perdona, ¿cómo sería en público y en privado un Bueno, parto? te cuento. En público, los partos, las pacientes llegan a los hospitales y generalmente no se ingresan las pacientes a menos que tengan un trabajo de parto avanzado. ¿Ok? Ok. Un trabajo de parto avanzado quiere decir que la paciente ya haya dilatado y esté en un proceso adelantado, porque acuérdate, el trabajo de parto puede durar muchas horas. Entonces, eh, eh, la parte de público con privado no tiene nada que ver, la verdad. Yo, gracias a Dios, porque tenía a mi papá y podía tener la experiencia y la visión del público y del privado. Y la parte del público me parece como muy ruda, porque la mujer duraba su proceso de trabajo de parto muchas veces esperando a su ingreso, y en esa espera del ingreso pues veía mucho dolor. Entonces el manejo del dolor me causaba un poco de angustia. Y bueno, pero cuando vi la parte privada, el manejo era un poco diferente y me gustó, pero siempre me inclinó, o sea, me gustó siempre más la parte de ginecológica y cirugía ginecológica que la parte obstétrica. Siempre me gustó más tanto en privado como en público. Siempre me llamó más la atención la parte de ginecología. Allí fue cuando decidí pues seguir los pasos de mi papá de alguna manera y empecé a tomar la consulta cuando me graduó. Yo ya estaba de novia con mi esposo, Edward, y pues nos decidimos hacer una subespecialidad. Quisimos hacer algo aparte de la ginecología y la obstetricia, y es cuando nos vamos a España, a Madrid, y nos vamos al Instituto Valenciano de Infertilidad, en la sede de Madrid, y conseguimos un fellow en fertilidad. Cosa que la verdad fue algo que nos llegó, o sea, Edward, mi esposo, estaba quería hacer esta subespecialidad. Yo me fui más con la idea de hacer un poco de endoscopia, de histeroscopia, no sé si conoces algo de esto, pero es como una laparoscopia, pero vía vaginal. Y al final quedé haciendo esta subespecialidad que fue fertilidad, que bueno, es súper interesante y súper motivadora, la verdad que sí. Y te has especializado también en adolescentes. ¿Por qué ese enfoque en adolescentes trabajando en la maternidad Concepción Palacios? Sí, mira, cuando llegamos de Madrid de hacer esa subespecialidad, por cosas de la vida terminó estando en la maternidad Concepción Palacios dando clases, siendo docente en el servicio de ginecología. Sí. Estuve durante 2 años, me encantó. La verdad que la parte docente me llenó de mucha satisfacción, me sentí muy bien. Pero ya el segundo año, terminando el segundo año, ya yo estaba buscando bebé, el tema de ir al hospital era un poco complicado, yo ya estaba en privado también trabajando. Entonces el compromiso de ir todas las mañanas a las 6 de la mañana, salir de la casa, ir para allá, después a la clínica, pues se me hizo un poco complicado. Y también ya los hospitales habían decaído un poco en su servicio, no estamos operando igual, la calidad del residente en ese momento no había mucha motivación, entonces me desmotivé un poco y me alejé un poco del área de docencia. Cuando empiezan a pasar todos los problemas aquí en Venezuela, pues yo empiezo a buscar como una manera de ayudar, yo digo, tengo que buscar una manera de ayudar a mi país, de contribuir desde lo que yo sé, desde que hay tanto por hacer todavía, ¿no? Sí. Y surge esta idea
de este programa de atención integral al adolescente en particular. Además de todo, venía yo de una historia de mis primeras consultas en privado, eran los viernes, que mi papá decidió tomarse los viernes de por vida. Él trabajaba siempre hasta los jueves y los viernes los tenía siempre descanso, y los viernes eran mis días de consulta. Me cae bien tu papá. Sí, él fue muy inteligente. Entonces él me dijo, Esperanza, ¿sabes qué? Tú te graduaste, tú los días viernes de consulta, así vas a empezar tú la consulta privada, mis consultas de los viernes las vas a agarrar tú, las vas a hacer tú. Entonces, bueno, así fue que arranqué yo a trabajar en privado, haciendo sus consultas en la Clínica El Ávila los días viernes, y además hacía la residencia en sala de parto de la clínica como residente. Pues en esa experiencia de todos los viernes en mi consulta privada, las primeras pacientes que yo veía eran las pacientes que él me refería, de sus pacientes mayores, que decían, ay, mi hija quiere verse con el ginecólogo, pero con Toño, porque le dicen a mi papá, le dicen Toño, con Toño no, porque le da pena, entonces con Esperanza, vamos a hacerle la cita con Esperanza. Entonces así empezó a tener muchos pacientes adolescentes, entonces yo empecé a tener como esa afinidad con la adolescente, a entender un poco los procesos, siendo yo además mujer, pues me sentía como muy identificada en esos procesos que estaban pasando, y me sentí como en el deber de involucrarme un poquito más, ¿no? Sí. Para brindarle más que una consulta ginecológica, tratar de brindarle bienestar, aportando conocimientos y bienestar físico y mental, porque el conocimiento al final lo que te trae es tranquilidad, de alguna manera. Empiezo en este programa de atención integral al adolescente, y se llama integral porque esa es la idea, no es que te vea un ginecólogo y te haga una consulta ginecológica, porque acuérdate que el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer. O sea, ¿a dónde va la mujer desde que somos chamas, a dónde vamos? ¿Qué médico es tu médico que de confianza, de cabecera, es el ginecólogo? Sí. Entonces, en estas consultas, pues yo empiezo a ver que hay diagnósticos que están allí y que si tú no vas allá se escapan. O sea, hay pacientes que van y te pones a hablar con ellos y ves que tienen falta de autoestima, que tienen trastornos de alimentación importantes, que tienen unas creencias que las limitan mucho en su actitud, en su forma de ser, en sus relaciones sociales. Entonces yo dije, oye, aquí se están escapando muchos diagnósticos y podemos ayudar mucho, podemos hacer mucho. Entonces vamos a tratar a la mujer y esta adolescente de forma integral. No vamos a enfocarnos en su control ginecológico netamente, sino que esté bien emocionalmente, que tenga las herramientas para ser una mujer poderosa, con conocimiento, donde tenga un propósito de vida firme, ¿no? De alguna manera.